Hola, hola. Mi nombre es Ángela María Carmona, soy agente financiera de Subfinanzas. Encantada y feliz de traerles esta información donde hoy vamos a saber qué es un crédito hipotecario y qué es un listado habitacional. Sabemos que usted recibió esta invitación gracias a que uno de nuestros asesores se interesó por mejorar las condiciones de su crédito de vivienda y por llevar esta información a muchas familias. Nuestra empresa, que es una empresa maravillosa fundada por un exfuncionario bancario, lo que hace es dar a conocer los beneficios de la ley de vivienda y cómo las personas pueden pagar sus créditos muchos años antes, sin duplicar la cuota ni hacer grandes abonos al capital. La persona que lo invitó, por favor, contáctese con ella después de que termine esta información para que le aclare todas las dudas que puedan surgir después de recibir, como dije, la información. Mi empresa no presta dinero ni compra cartera, pero hacemos algo muy especial. Ayudamos a las familias colombianas a que ese crédito de vivienda lo paguen muchos años antes y se ahorre en promedio un 40% de los intereses que tiene pactados con el banco. Hoy usted va a saber y se va a enterar cómo mejorar las condiciones de su crédito, cómo puedo quitar algunos costos financieros que no necesito que estén en mi crédito, aunque el banco me los haya puesto allí. En nuestro saber hacer, con casi 8 años de estar haciendo estos procesos en Colombia y más de 8.500 familias beneficiadas, hemos logrado que muchas personas ya estén terminando de pagar sus casas, que no la hayan pagado en esos 20, 30 años, sino tal vez en la mitad del tiempo. Bienvenidos entonces a escuchar esta maravillosa información que se va a ser de muchísima utilidad. ¿Cuál es mi mejor opción de un crédito hipotecario? ¿Y cómo puedo mejorar las condiciones? Son los temas que vamos a tratar hoy. En Colombia hay dos maneras de tener un crédito para comprar mi casa. Uno es el leasing habitacional y otro es el crédito hipotecario. Vamos a conocer las diferencias entre estos dos. Tipos de crédito para adquirir vivienda, sistemas de amortización y beneficios de la ley. Beneficios de la ley que aplican desde hace más de 20 años y los colombianos lamentablemente desconocemos. Yo personalmente soy beneficiaria de la ley, feliz y agradecida. Por eso en este momento yo le doy a muchas personas mi información, mi conocimiento, porque quiero que ustedes también entiendan que es un proceso donde yo puedo reducir el tiempo de mi crédito de vivienda y ahorrar esos costos financieros que ya no tendré que asumir. Los tipos de crédito que existen en Colombia para adquirir una vivienda son o el crédito hipotecario o el leasing habitacional. Crédito hipotecario, vamos a ver más o menos, porque la información es extensa, pero vamos a ver más o menos qué es, cuáles son las diferencias entre los créditos. Un crédito hipotecario es un crédito que está respaldado por una garantía hipotecaria, es decir, si el deudor del crédito no pudiera pagar las cuotas, el acreedor podría llegar a quedarse con el activo, es decir, en este caso, el banco. Pero la casa está a nombre mío, es decir, la deuda es mía, la casa es mía. ¿Cuáles son algunas características de este tipo de crédito? Me prestan hasta el 70% del valor de la propiedad, soy el dueño del bien por escritura pública y el plazo mínimo al que en la ley me dicen que me pueden prestar para un crédito de vivienda es a 5 años, máximo a 30. Me pueden prestar en una tasa fija o variable. El valor cobrado de mora no puede exceder el 1.5% de la tasa que ya tengo pactada. Son daticos que generalmente no los tenemos en cuenta, obvio, porque no los conocemos. Leasing habitacional. Es un arrendamiento en el cual se cancela un canon mensual.
Este producto se caracteriza porque al finalizar el plazo del contrato, el cliente puede adquirir la vivienda por un porcentaje sobre el valor inicial. Esto se conoce como opción de compra. Las características que tiene el leasing es que me pueden prestar hasta un 100% del valor de la propiedad, pero el banco es el dueño del bien. El tiempo del crédito que me van a hacer sobre un leasing es mínimo 5 años, máximo a 20 años. También puede ser en tasa fija o variable. Este producto que me está prestando el banco, yo no tengo que declarar por él en este momento. ¿Por qué? Porque no aparezco como si yo estuviese pagando una vivienda. Realmente es un arrendamiento. ¿Cuáles son los sistemas de amortización o qué es un sistema de amortización? Es el proceso financiero mediante el cual se extingue gradualmente una deuda medio de pagos periódicos, que pueden ser iguales o diferentes. Es decir, es la manera como yo pago ese capital que el banco me prestó. Sistemas de amortización mundialmente, el sistema francés, el sistema alemán y el sistema americano. Vemos que en el sistema francés, más o menos, de mi cuota mensual yo voy a aportar aproximadamente entre un 90 y un 95% a los intereses y solo un 10 o un 5% al capital. Estoy amortiguando la deuda mensualmente entre un 5 y un 10%. Esto ocurre durante la mitad del tiempo del crédito aproximadamente. Después de que ha pasado la mitad del tiempo, pues empiezo a cambiar la figura y pago más, un poquito más al capital y un poquito menos al interés. En el sistema alemán, lo que hace es pagar o amortizar en una cuota fija los intereses y al mismo tiempo el capital, ¿sí? Lo va haciendo a la par. Y en el americano se pagan primero los intereses y al final se paga todo el capital. Como ustedes podrán darse cuenta, ¿cuál es el sistema que funciona en Colombia? Funciona el sistema francés, donde el banco primero cobra sus intereses y al final estoy amortiguando más la deuda. El dinero está yendo al capital. Los sistemas de amortización en Colombia son la cuota fija en pesos y la cuota variable en UR. Vamos a ver la amortización en pesos. Hay dos. Una es cuota fija, donde el valor de la cuota en pesos se mantiene fijo hasta pagar la totalidad del crédito. Lo único que podría variar es los seguros. ¿Por qué? Pues la persona está cumpliendo años, entonces cada año le va a subir un poquito el mayor riesgo, ¿cierto? Y el abono constante a capital. El valor de la cuota en pesos disminuye a partir de la segunda cuota, siendo la primera la más alta. Esto implica que debes presentar una mayor capacidad de pago ante el banco y poder pactar cuotas iniciales más altas que las finales. En Colombia, en cuota fija, poder estos dos sistemas. Vamos a ver cuál es el que los bancos nos están ofreciendo a nosotros los colombianos para poder adquirir nuestros créditos. Sistema de amortización en cuota fija, vamos a ver este ejemplo. Si a una persona le prestan 80 millones de pesos a una tasa anual del 12%, 20 años, esta persona empezará pagando una cuota de 880 mil pesos, como lo vemos en la gráfica. Pero en esa primer cuota, como ustedes podrán darse cuenta, los intereses son 200.000 y el abono a capital es muy pequeño, de 80.000 pesos. En primeras 4 cuotas vamos a ver, dejamos así para el ejemplo, cómo está amortiguando esta persona esos 80 millones. Miren que mes a mes el abono que le hace al capital son 1.000 pesitos más. En las últimas 4 cuotas vemos cómo se volteó ya la figura, pues él ya pagó los intereses, ha pagado intereses durante 12 años y empieza a hacer un abono más alto al capital y menos intereses.
Al final de este crédito, esta persona terminó pagando con capital 211 millones de pesos, poco más de 211 millones de pesos, es decir, 131 millones de pesos pagó solo en intereses por un préstamo de 80 millones. Y estamos hablando de un crédito que está en cuota fija. Ahora, el sistema de amortización de cuota de capital constante, que es otro sistema que existe en Colombia, que está dentro de la ley, es muy desconocido. De hecho, nosotros en los años de experiencia que tenemos con la compañía no hemos encontrado un cliente que tenga este sistema de amortización. Los bancos poco lo ofrecen o nunca lo ofrecen, tal vez. Yo no lo conocía, aunque he pagado ya 2 propiedades. Siempre pagué en el sistema de amortización de cuota fija. Pero el sistema de amortización de cuota constante al capital es bien interesante. Fíjense ustedes, los mismos 80 millones prestados a 20 años a la misma tasa del 12% anual, la persona inicia pagando una cuota de 1.133.000, pero tiene un abono constante al capital. Y en la medida en la que va pagando, ese capital va disminuyendo la cuota. Eso es bien interesante, ¿verdad? Pues esta persona por esos 80 millones, al final de los 20 años, va a pagar 176 millones. Es decir, mucho menos que en el sistema de amortización de cuota fija. Los intereses que pagó es de 96 millones. Paga el capital de 80 millones, pero miremos la diferencia de cuánto se ahorra una persona cuando escoge pagar en un sistema de amortización de cuota de capital constante. Poco ofrecido por los bancos o poco solicitado por nosotros los deudores. Vamos a hablar de la OR, la unidad de valor real. Como les dije al inicio, por favor, para las preguntas, contáctense con el asesor que les envió el link para conectarse a esta información. Él les sabrá aclarar todas las dudas que ustedes puedan tener en cuanto a los beneficios del gobierno y además de cómo apropiarse de la ley de mejorar las condiciones de sus créditos. La OR, que es la unidad de valor real, hay 3 en Colombia. Esto es más por información. Cuota constante en OR está la cuota baja, está la cuota media y está la cuota cíclica. En la cuota baja, en esta modalidad, pagar siempre la misma cuota, es decir, es una cuota fija, lo que varía es la OR. Sin embargo, a medida que la inflación aumente, el valor a pagar esos aumentará también. Esto porque para calcular cuánto pagar, habrá que multiplicar el valor de la OR por el número de unidades de la cuota. Y eso se va haciendo bien, bien alto. Les cuento, mis amigos, que los créditos en OR, en nuestra experiencia, usted paga la cuota, pero el próximo mes sube un poquito y también el capital. Lo que está usualmente son las ORs. También hay otro crédito que están en cuota constante a capital en UR, cuota media. En esta cuota en UR irá disminuyendo, lo que significa que empezarás pagando cuotas altas y poco a poco irán pagando, porque haces mayores abonos a capital. Es que el ritmo que con el primer sistema de amortización. Generalmente encontramos los créditos en UR en la primera condición de las que les hablé, que es una cuota constante en UR, cuota baja. Y la cuota cíclica. En esta modalidad usted podrá pagar la misma cuota en unidad de valor real. En el fondo funciona de la misma forma que el primer sistema de amortización. El saldo de su crédito en pesos siempre va a aumentar durante los primeros años del mismo, porque hará abonos más pequeños a capital que con otros sistemas de amortización. Vamos a ver un ejemplo de lo que es la OR y cómo los mismos 80 millones se van a convertir en más de 200 millones de pesos para devolver al banco lo que me prestó.
Amortización en VR. Vemos que a esta persona le prestan 80 millones a los mismos 20 años, más o menos estamos hablando de la misma tasa del 12, pero en este caso está convertidos en VR, donde en la primera cuota, miren que tenemos dos ejemplos, uno está la tabla de amortización en VR y en la otra está la tabla de amortización en pesos. Vamos a hablarle en pesos para que no nos compliquemos muchísimo. Le prestan 80 millones a esta persona, de los cuales la cuota en pesos es de 846,000, los intereses pagados son de 758,000, abona 88 millones al capital, pero mire, ya no debe 80 millones en la primera cuota, ya debe 124,000 y ya pagó la primera cuota, es decir, ya le sube capital. Paga cuota y aumenta capital. Vamos a ver que al final del crédito, en las últimas cuotas, esta persona termina pagando en intereses 159 millones de pesos. El capital pagado es de 124 millones, es decir, en total termina pagando más de 284 millones de pesos. Todo esto en un sistema de VR. Los bancos no sabemos ellos qué normas políticas internas tengan para adjudicar créditos en VR. Sabemos que en muchas zonas, pagando créditos en VR, estas condiciones de estos créditos se pueden cambiar. Tú puedes ir al banco a solicitar que te cambien ese sistema de amortización y si no te sirve la cuota, si no te puedes acomodar a esa cuota que el banco te exige, que a veces es demasiado alta, porque ellos no quieren perder esos intereses que ya usted tiene pactados pagarle, con nuestro proceso jurídico financiero, sus finanzas logran que usted pague un precio justo y poner ese crédito en las condiciones reales. Y además ahorre todos esos intereses que injustificadamente usted le está pagando al banco. Por 80 millones, pagar más millones es una locura, de verdad que sí. Vamos a ver ejemplo. Este señor, aquí tengo dos ejemplos claros. El señor Sergio, el banco le presta, como pueden ver acá, dice valor de desembolsado, aproximadas de 2.070,000 durante 35 cuotas, es decir, casi 4 años. El señor Sergio, si ustedes hacen la cuenta, él ha pagado más de 93 millones de pesos. Pero oh, sorpresa cuando lo conocemos y yo le hago cuentas y le digo, él me dice, a mí la cuota casi no me varía, yo estoy muy cómodo con mi cuota, le digo, sí, a usted no le varía la cuota, pero usted ya no le debía al banco 259 millones. Usted le debe 288 millones. Es decir, más de 23 millones de pesos le ha subido su capital o el capital prestado y ha pagado más de 93 millones de pesos. En la segunda, el segundo ejemplo que tenemos, el del señor Juan. Al señor Juan el banco le presta 112 millones, 133 mil pesos y asombrosamente, solo en la primera cuota, aún sin pagarla, solo con el extracto, el desprendible que le está diciendo que ya tiene que pagar una cuota, la primera cuota, de 1.124.000 pesos, él ya debe 800.000 pesos más. Es decir, el banco les desembolsó 112.133.000, pero él ya debe 112.987.000 pesos. Así, mis queridos amigos, funciona el sistema de VR. En estos momentos es muy triste porque en Colombia, si seguimos con la situación económica en la que estamos en este momento, que estamos entrando y esperemos que no lleguemos a esa coyuntura, la VR está amarrada al IPC, índice de precio al consumidor. Es decir, si a nosotros se nos eleva el costo de la vida, estos créditos en VR serán impagables. Los créditos en VR
se pagan en nuestro conocimiento entre 4 y más de 6 veces. Es increíble cómo una persona por un poco de lo que le prestaron lo vaya a pagar 5 o 6 veces. Es hora de ponerle freno a ese despropósito. Si usted tiene un crédito en VR, pídale a su asesor que le informe cómo puede mejorar las condiciones de ese crédito, porque este es el momento de parar el despropósito de los créditos en VR. Continuemos. ¿Qué es mejor tener? ¿Un leasing o un crédito en pesos? ¿Un leasing o un crédito en VR? Usted ya conoce la información, usted decide qué quiere tener. Cuando usted vaya al banco, que sea usted la persona a la que escoja qué es mejor para usted, que no sea el banco el que le venda. Ese es nuestro propósito hoy, que usted salga de la ingenuidad financiera. Como dice nuestro presidente, Carlos Ernesto Puyo, que es el presidente y fundador de Sus Finanzas, él siempre dice, los bancos no son buenos, los bancos no son malos. Los bancos son herramientas y son herramientas que si aprendemos a utilizar bien nos podemos apalancar muy bien en ellas. ¿Cuál es la mejor opción? VR o pesos. Es usted quien lo decide al momento de hacer cuentas. No se debe ilusionar por una cuota baja, pues una cuota baja y un largo tiempo significa pagar muchísimos intereses. Si quiere pagar siempre lo mismo, escoja una cuota en pesos, una cuota fija. Les voy a hablar sobre los usos de la ley de vivienda, que ya tiene más de 20 años en nuestro país y pocas personas conocen. Ese es nuestro propósito. Para eso estamos hoy acá, para hablarle cómo condiciones de créditos que ya están dando, que usted puede apoderarse de esta ley y lograr que las condiciones de su crédito sean óptimas, que ese crédito que va a pagar en 15, 20 o 30 años lo pague en la mitad del tiempo. Nuestro propósito es generar familias felices y que sus activos sean suyos más pronto de lo que usted estaba pensando. ¿Cómo trabajamos bajo el marco legal? Bajo el marco de la ley 546 de 1999, que fue la que reemplazó la UPAC por la UR y fija en pesos, dando beneficios a los deudores, permitiéndoles cambiar las condiciones de los créditos de vivienda. ¿Cuáles son esas condiciones? La ley es extensa, sin embargo, yo les voy a hablar de lo que nos compete para mejorar las condiciones de nuestros créditos de vivienda o leasing habitacional. Prohibición para la capitalización de intereses. Venta de cartera a otro banco. Es decir, si usted ahora le está pagando al banco X a una tasa del 12, pero el banco A le está ofreciendo a una tasa del 10, pues vende esa cartera. No se enamore de ese banco que le está cobrando al 12, pásese para el que le está cobrando al 10 y verá que se ahorra un buen dinero. Tal vez tiempo no ahorre, pero dinero sí va a ahorrar. Derecho a la información de su crédito. Los bancos deben de enviarle a usted cada mes un documento físico virtual por cualquier medio. Usted debe recibir ese documento. Eso es un extracto del crédito donde dice el valor de su cuota y cómo va distribuido el valor de esa cuota en intereses, seguros y todos los demás gastos que usted tenga dentro de ese crédito. Libertad para elegir la aseguradora. Y este es un paso bien importante, miren. Los colombianos desconocemos que en los créditos de vivienda nosotros tenemos obligatoriamente que tener 2 seguros. Uno es el seguro de vida, que es el que va a cubrir la deuda, y el otro es el de incendio y terremoto. Solo esos 2 seguros, usted no necesita nada más. Tristemente nos hemos encontrado con personas que tienen 4 y 5 seguros de vida, 5 seguros, o sea, y no sabemos de qué. La persona no sabe de qué le están cobrando. O alguien que cuando le preguntamos, ¿usted por qué está pagando un seguro de 136,000 pesos, un poco más? Nos dijo, yo no sé de qué es, decía otros seguros. El señor se va para el banco,
vuelve a los días y nos informa que ese seguro es de desempleo. El señor es independiente, es un contador público, trabaja de cuenta de él. ¿Quién lo va a despedir? Porque él estaba pagando un seguro de más de 130,000 pesos mensuales, un seguro de desempleo que él no necesitaba. Cuando la ley es clara que solo requiere de 2 seguros en ese crédito. Cuando yo hablo de la libertad para elegir la aseguradora, es decir, que yo puedo ir a una aseguradora, aparte del banco, averiguar, cotizar ese seguro y si me sale más económico, pues lo compro por fuera y vengo al banco y le digo, usted no me lo cobre porque yo ya lo tengo. Más o menos el ahorro es del 30% cada vez que las personas van y sacan los seguros de los bancos. Otro de los beneficios que otorgó la ley es prepagar el crédito sin penalidad. Cuando existía el sistema UPAC, si una persona debía 20 millones y le decía al banco, mire, yo le voy a pagar estos 20 millones, entonces el banco lo que hacía era cobrarle una penalidad. Y le decía, no, es que usted no me da 20, usted me da 30, porque es que usted me va a pagar antes de tiempo. Y yo no puedo perder el dinero que usted me iba a pagar, ¿cierto? Eso ya no puede pasar. Ya si yo le debo 20 millones, cualquier cantidad X al banco, simplemente voy, entrego el dinero y el banco no me puede cobrar absolutamente nada más. Solo el capital que estoy adeudando a la fecha en la que yo llegué a pagarle al banco. Y vamos a hablar de uno de los últimos beneficios, que es aumentar o disminuir el plazo en los créditos. Es excelente este último punto. Lamentablemente es el que más desconocemos. Los bancos les encanta aumentar los plazos. Obviamente, ya sabemos por qué, ¿cierto? Al aumentar el plazo, pues voy a pagar más dinero. Claro, menos cuota, pero más dinero. Sus Finanzas es especialista en disminuir el tiempo en los créditos de vivienda. Por efecto dominó, al disminuir tiempo, ahorro costos totales de ese crédito. Es bien interesante, las familias que hemos beneficiado con el tema de disminuir el tiempo, más de 8,000, ya se los había dicho, contacte a ese asesor porque ese asesor le va a brindar una información más detallada. Además de eso, le va a presentar a usted esa opción de ahorro que usted tiene en ese crédito, como se los dije, sin duplicar la cuota y sin hacer grandes ahorros de capital. Sus Finanzas es especialista en disminuir el plazo de los créditos de vivienda. Por efecto dominó, usted va a ahorrar muchísimo dinero. Es muy claro, si usted paga una cuota de 1,000,000 de pesos, 60 cuotas, es decir, 5 años usted se está ahorrando 60 millones de pesos. Y dentro de esos 60 millones se está ahorrando intereses. No deje de contactar a la persona que le envió este link y que lo invitó para que usted conociera y se educara financieramente cómo mejorar las condiciones financieras de su crédito. ¿Qué hacemos? Sus Finanzas, con ingeniería financiera y amparados por la ley de vivienda, reduce el tiempo y ahorra los intereses. ¿De qué? De crédito hipotecario y licencia habitacional. Solo lo podemos hacer con los créditos de vivienda. No podemos trabajar otro tipo de créditos. Ahorre tiempo y dinero. Vamos a mirar en la lúdica un crédito tomado a 15 años en condiciones normales. Cuando la persona empieza pagando ese crédito, va a una digamos, de 1,000,000 de pesos. Esas barras amarillas están representando los intereses y las barritas azules el capital pagado. Aproximadamente de ese 1,000,000 de pesos se pueden ir 100,000 pesos al capital y 900 a los intereses. Esto se va a seguir presentando de esta manera en los primeros 8 años del crédito. Después de los 8 años, pues el banco ya habrá recogido sus intereses y usted empezará a hacer un abono más interesante al capital de la misma cuota. Sus Finanzas
lo que hace es cambiar esas condiciones y quitar esos primeros años donde usted está pagando más intereses, donde la cuota, donde su dinero se está yendo es a los intereses. Ahí es donde llegan sus finanzas. Negocia nuevamente este crédito con el banco, logra quitar tiempo y dentro de ese tiempo usted va a ahorrar esos primeros años de intereses. ¿Cómo lo hacemos? Con un pequeño abono inteligente al capital. Les voy a presentar varios ejemplos de cómo con una pequeña cuota que usted decida y ajuste a su cuota, usted va a lograr ahorrar muchísimos años. Caso del señor John Arcila, donde él le debe, si es 57 millones al banco. Es 57 millones de pesos. Por esos 57 millones a 11 años, él va a terminar pagando más de 79 millones de pesos. Es decir, él ya había pagado aproximadamente 4 años del crédito. Tiene además un beneficio del gobierno. Los beneficios otorgados que tengan en los créditos no se pueden perder, ninguno se va a perder con este proceso. Al señor le presentamos 3 propuestas de ahorro en tiempo. Él decide escoger la tercera, donde con un ajuste de 384,000 pesos en la cuota, él se ahorró 6 años de su vida. Pasó ese crédito de 11 años a 5 años y 11 meses. Miren lo interesante. El banco le envía un nuevo extracto donde dice que él ya no debe 143 cuotas, sino que solo debe 69 cuotas. Vamos a mirar el beneficio que él obtuvo. Vamos a hacer cuentas. Antes él iba a pagar 142 cuotas de 560,000 pesos. Pero además de eso, le quedaban pendientes 96 con cobertura. El total que él iba a pagar era de 90 millones de pesos y más de 12 años. Después de hacer el proceso con sus finanzas, quedó pendientes por pagar solo 69 cuotas y va a pagar o asumir solo 24 cuotas sin cobertura del gobierno. Así es que el señor termina pagando por su crédito 68 millones y menos de 6 años. Va a pagar su casa en la mitad del tiempo y se ahorró más de 22 millones de pesos en intereses. 22 millones de pesos que muy seguramente podrá utilizar en la cuota inicial de otra casa, un carro, la universidad de los hijos, cualquier otro tema, pero el banco no se quedó con esos 22 millones, es el cliente quien se quedó con ellos. Trabajamos con 12 bancos, el banco es quien se encarga de darles a ustedes el testimonio, digámoslo así, es el banco quien les certifica este proceso, es decir, el banco le envía un nuevo extracto donde a usted le dice que su crédito ya no está a 20 años, que está en los años en los que sus finanzas negoció con él. Vamos a mirar este crédito del señor Luis, donde él tiene un saldo de 128 millones con el banco, paga una cuota de 1.485.000. Él por este crédito aún le falta pagar 348 millones. Más de 348 millones, casi 350 millones. Nuestra asesora le presenta una propuesta, pero él dice, yo quiero pagar ese crédito en 5 años. Él mismo lo expresó porque él nos dijo que él había hablado con el banco y le había dicho que él quería pagar el crédito en 5 años, a lo cual el banco le dijo, usted no tiene capacidad de endeudamiento, cualquier cantidad de cosas, y se lo entregaron finalmente a 20 años. El señor, cuando le presentamos la propuesta, él decide que su cuota la puede modificar en 1.368.000 pesos más, pero miren lo maravilloso que pasa con ese dinero. Ese dinero va 100% al capital del crédito, va a amortiguar los 128 millones que el señor le debe al banco y se va a ahorrar 14 años de su vida. Ese crédito lo pasamos de 19 años
a solo 5 años, ahorrándose más de 163 millones de pesos. El feliz nos comparte su extracto donde nos cuenta que la cuota quedó por debajo de lo que le habíamos propuesto, ya debe solo 62 cuotas, es decir, 5 años y 3 meses, y ya solo le va a pagar al banco 176.700.000. Y así podría hablarles de muchísimos ejemplos, muchísimas personas que se han beneficiado. Conozcan nuestras redes sociales, conozcan la información. Hay muchísimas personas que suben la información, que están felices de dar testimonio de cómo han logrado con nuestro proceso ahorrar tiempo en los créditos de vivienda. Este es el caso de doña Fabiola, donde por 35 millones prestados, la señora ha pagado ya 19 cuotas y al presentarle la propuesta, ella decide tomar la tercera opción donde con solo 164.000 pesos se ahorra 10 años de su vida. El banco le entrega un nuevo extracto a los 3 meses, que es lo que más o menos se va a demorar el proceso, donde le dice que su cuota es de 636.000 pesos, pero que ella ya no debe 20 años de ese crédito. Su plazo inicial es de 120 cuotas, pero debe 97. Es el banco quien le certifica a usted el proceso y usted es respaldado por nuestra firma, por Sus Finanzas. Sus Finanzas, compartiendo beneficios a todas las familias colombianas. Encantada y agradecida con ustedes, este público maravilloso. Les reitero, contáctense con ese asesor, con esa persona que le está brindando la oportunidad de usted mejorar las condiciones de su crédito de vivienda. Pague ese crédito muchos años antes. Apropiese de la ley, que la ley de vivienda es para todos. Aquí hay personas dispuestas a ayudarlo. Maravillosa semana. Les habló Ángela María Carmona, asesora de Sus Finanzas en Medellín.